Let us give thanks to the Lord because today is a very nice day. Today we are in the situation, in the conditions of thinking about what's going on around us and what can we do in order to make it better. Estábamos pensando, ¿verdad? Estamos diciendo que analizando las condiciones en que estamos, ¿verdad? Nos ponemos a pensar cómo le podemos hacer para tener un futuro mejor, ¿verdad? Todas las cosas que están pasando hoy en día son increíbles, ¿verdad? Hay bastantes cosas que no se puede creer, que todavía las personas piensan, ¿verdad? We are saying that there are so many things going on, right? That we still believe that all those things are normal, right? That things that are happening, we still believe that are normal, that everything is right, okay, right with it. And we find out, y nosotros decimos, ¿verdad? Que no, muchas de las cosas que hoy en día están pasando, que estamos pensando nosotros que es normal, llegamos a la conclusión de que estamos nosotros desviándonos de lo que es normal, de las cosas que debemos de entender que son formales, ¿verdad? We're saying that we are going to a different direction from where supposed to be normal, right? In the word of the Lord, in 1 John 3:2 says, we are children of God, and we will be, has not yet been made known, but we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. And on Jeremiah 29:11, it says, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Decimos que en Jeremías, ¿verdad? Y en John encontramos nosotros palabra de futuro, ¿verdad? De los niños de Dios, ¿verdad? Que somos los niños de Dios. Y que nosotros vamos a, cuando Él aparezca, vamos a ser como Él. Y vamos a verlo a Él como Él es, ¿verdad? También dice aquí que dice Dios a la gente, ¿verdad? Que yo conozco los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para prosperarte y no causarte daño. Planes para darte esperanza y un futuro, ¿verdad? Y luego encontramos nosotros, ¿verdad? Otra promesa en el Salmo 33:11 que dice que los planes de Dios siempre son firmes para siempre. Los propósitos de su corazón a través de todas las generaciones. The plans of the Lord stand firm forever, the purpose of his heart through all generations. Psalms 33:11. ¿Por qué hoy en día las gentes piensan que algo que realmente no le encuentro yo sentido, ¿verdad? Que los niños necesitan sexo, que a muy temprana edad los niños necesitan sexo, ¿verdad? Something that we think that is unreal is that until which point people has been thinking that the children need sex, right?
that then the children need to have sex, and that there is really nothing else to do, and that they have to go and just go into a counseling so they can start working on their sexuality, right? All the children do not need sex, right? Los niños no necesitan sexo, ¿verdad? Porque hay unas personas que se preocupan mucho y han pedido que los niños vayan y tengan sexo. Los niños necesitan aprender primeramente a leer y a escribir. Si son bilingües, ellos necesitan aprender las dos lenguas bien. Porque las bendiciones de los padres, ¿verdad? If they're bilingual, they need to learn the languages, both of them, right? So they can bless their parents if they are making their point across and it makes sense. A lot of children living in the USA do not learn the language from their parents, right? Not very well. And they skip here and there, and they learn the language, the official language in the USA, which is the English language, right? Forgetting the importance in to learn their parents' language, right? And that's how their parents don't have a control over their children, right? And still, we're talking about, and in regards of the sexual life, right, which their parents have already told them not to go into engage, for some of the parents who said that. Y para los padres que saben que los niños no pueden tener sexo, ¿verdad? Que no deben tener sexo. Pues el sexo trae como consecuencia los tejidos, ¿verdad? Que son de otro tipo de sangre que se desarrolla en el cuerpo de las gentes. Las gentes tienen que acordarse, ¿verdad? People must remember that everything that it comes out from a body of another blood type, la gente tiene que acordarse que todo lo que sale de un cuerpo que tiene tipo de sangre diferente everything is going to be related with the blood type of his or her body, right? When people do not have enough vaccines and enough of clean lines and enough of getting rid of all the pests like lice and all kinds of little dermical insects that live right under the skin or over the human skin body, what kind of business do these people have engaging into a spread into their bodies products like sweat, mucus substances coming out from the bodies, secretions, right? Genital secretions, anal secretions, all kinds of secretions, especially the saliva, right? The hair, the hands, the sweat, like we were talking about, right? Todos estos detalles, ¿verdad? Como el sudor, como la pus que le sale al cuerpo humano por cualquier piquete de cualquier insecto, de cualquier caries, de cualquier secreción vaginal, de cualquier secreción anal, de cualquier humedad que tenga planctones y todo la clase de insecto, ¿verdad? De organismo que vive debajo de la piel natural de las personas, ¿verdad? Si la persona no tiene suficiente, ¿verdad?, medicamento con las vacunas y teniendo buen hábito de limpieza y secándose bien su cuerpo después de bañarse, lavándose bien sus dientes y todavía tienen enfermedades y tienen epidemias y se quejan de que están enfermos de cualquier dolor de cabeza y esto y el otro, ¿qué negocio hay en estar contactándose
internamente como lo es el sexo para contagiarse de enfermedades propias de un cuerpo que tiene un tipo de sangre diferente al de la persona, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Y la verdad es que exagerándole con el sexo, ¿verdad? Las personas ya no tienen futuro. Las personas se separan, tienen hijos, va a haber mucho huérfano, bastantes foster cares. Los abuelitos no quieren los hijos de los niños. Los niños no pueden cuidar a sus hijos económicamente, ellos no son responsables. Las gentes, toda la sociedad va a terminar poniendo todo su dinero en vez de limpiar los ríos y cortar sus árboles y ponerle pesticida a todas esas áreas, a lavar con pistolas de presión para quitar todo el mugrero que la gente tira todos los días al pasar por la calle. We are talking that people is going to end up as providing sex for their children's foster children's very young parenthood, which will not be responsible because financially it's not going to be responsible. They're not going to be paying for diapers. They're not going to be paying for bottles. They're not going to be paying. And people say, well, the government can do that, but the government is not there for that. Children need to learn how to be at school. They need to learn a degree and have a degree and graduate from something. When people is memorizing, when people is busy, when people is doing their homework, when people is cleaning themselves, feeding themselves, when people is doing laundry and helping their parents around the house, there is no time for anything else. There is no time for anything else. So it is exaggeration thinking that all the children can go and have sex at school or have sexual partners when the children don't need that kind of life. They don't need this kind of headaches. They don't need pregnancies. Really, a lot of children who have committed crimes, children who are locked up in jails are people with lack of direction, such as foster children. And USA is going to be turned out in a jailhouse rather than free citizens willing to learn their lessons and to work and make business with other countries and bring revenue to grow the country. Estamos diciendo que las gentes que están pensando en darle a sus hijos educación sexual van a terminar dando muchos niños al foster y esos niños eventualmente terminan en la cárcel, ¿verdad? Muchos de ellos están en la cárcel y si se sigue así, pues el país se va a estar formado de puro encarcelado y todo el mundo va a estar encerrado en la cárcel y ya no va a haber quien vaya a la escuela, ya todo el mundo va a tener récord delictivo y ni siquiera sus propios ciudadanos van a ser capaces de poder trabajar en los propios negocios ni en el trabajo federal, ¿verdad? Por eso se hacen las amnistías. That's the reason that the government brings up the amnesty to find people, suitable people who can work, people without criminal records, people graduated, people willing to understand the responsibilities, right? When people start playing and horseplaying, right, in regards of resources that are for to use in the community, right? Cuando la gente se pone a estar jugueteando, ¿verdad? No tomando en serio los recursos económicos que hay en el país, ¿verdad? Que con tantos sacrificios se han puesto juntos para estarlo tirando en estar cuidando los abortos, en estar cuidando los huerfanitos, que porque los niños necesitan tener ¿cómo se dice? Tirarse una cana al aire o algo así. Se va a acabar, ¿verdad? En prisioneros en las cárceles y no va a haber dinero
para cortar árboles alrededor de la ciudad, para lavar las calles alrededor de la ciudad. Ya no va a haber dinero para construir, reconstruir lo que ya está muy viejo, ¿verdad? Ya no va a haber dinero para entrenar, ¿verdad? Dinero para prestarle a las gentes que quieren levantar sus negocios, porque el dinero se va a estar dando, y es admirablemente cuántos niños nacen, y las gentes terminan poniendo sus niños en el foster. Really, most of the babies end up in the foster care. Y en Estados Unidos ha sido muy bueno, ¿verdad? Con las personas, y los criminales tuvieron niños. Los niños reciben sus estampillas y ellos también van a la escuela y tienen, ¿verdad?, toda su libertad de poder ellos escoger la carrera que ellos quieran. Pero cuando los padres no pueden trabajar es cuando hacen uso de lo que tienen en mano, ¿verdad? Y ahí es donde el problema comienza, que cuando el gobierno está dando muchas estampillas para muchos niños, quiere decir que hay muchos criminales, que hay muchas personas que han estado encerradas en la cárcel y que necesitan tener muchos niños para poder ellos también comer de ahí, ¿verdad? Y ahí está el problema, que si no cuidan a sus niños y no les dan buenos ejemplos, los niños también van a terminar en la calle, ¿verdad?, haciendo maldad y media, ¿verdad? Pues no, definitivamente los niños no necesitan sexo, ¿verdad? Ellos necesitan de cuidar sus ropas, ¿verdad? De saber dónde se sientan, ¿verdad? Hay mucha zacate contaminado con espermas de arañas, que se desarrollan, ¿verdad?, en los zacates, que se desarrollan en las banquetas, que se desarrollan, ¿verdad?, muchas de las veces en los árboles, en las patitas de los pájaros, de los perritos, de las mascotas que andan afuera, y contaminan los asientos, los sillones, ¿verdad? We're saying that unfortunately the grass can get contaminated by all kinds of eggs and all kinds of little insects, right? And they can get contaminated when they sit down, when they lay down on the grasses, when they sit down on the couches, when you have pets around the house and they have lice, they have fleas, right? All these kind of little insects get to live in between the humid parts of the human body, and that's important to watch for the children, so that way they don't get the female lice, the females fleas, because the scabies especially, right, because they get under the skin, provoking the rash, right? And a lot of people believe that it's time for their children to get married, right? And no, it's not that. They just have to maybe boil their water, maybe just get some medication so they can treat themselves for that and move on with the school, right? I'm telling you because of my own experience, right? When you keep your children busy learning, memorizing, busy at school in activities, right? There is really no time for anything else. And still people go to university and people do not have time for anything. There is no time for children. There is no money for that. There is no need for that. That's very strange that people have come up with things like people need to go and have sex, and that's wrong. That's really wrong, because the students get to know at the very low level are not the same people that people in the higher level get to know. And unfortunately, some of the teenagers are very interested in continuing with their education, and some others not. So just right there is going to be a conflict. But let us just put everything in the hands of the Lord, right? Let us pray so that all these things that you make for your children, right, can be acceptable, right? Vamos a poner las cosas en las manos del Señor para que los niños puedan pensar y los padres decidir cosas buenas, ¿verdad?, que sean de beneficio para los niños. Porque estábamos diciendo nosotros que los niños que se conocen durante
la escuela elemental generalmente no tiene los mismos intereses para poder seguir a los diferentes niveles educativos. Y por esa razón se conocen ya gentes diferentes a diferentes niveles universitarios y de high school, ya no van a ser los mismos, ¿verdad? Los que se vayan a conocer en la universidad. Y por eso estamos diciendo, ¿verdad? Que las gentes tienen que tener cuidado, ¿verdad? Para poder escoger las cosas que sean mejor para vivir. Y nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos bendiga, nos ayude y nos unimos en oración junto con la gente de este mundo que desea vernos, ¿verdad? Prosperar también como humanos, ¿verdad? Veíamos nosotros cómo en los tiempos de la monarquía comparado con el tiempo de la democracia que tenemos hoy, ¿verdad? Antes la monarquía tenía lords, ¿verdad? Y todos ellos eran bastantes gentes. Eran como 300, 400 personas que se ponían a analizar las cosas que la gente ya venía a salir, ¿verdad? Porque eran ocurrencias. Y cuando la gente realmente llegaba a hacer algo malo, ¿verdad? Eran enjuiciados por todos, ¿verdad? Por todos los señores que se sentaban a analizar las cosas, los pros y los contras, ¿verdad? We were telling that in the times of the monarchy, the order was really good because there were so many lords helping the queens and the kings, and they were able to find out the wrongs and what it was good, what it was wrong about, and really to tell people what it was the best for people, right? Because they have already observed, because they have already know, because they were wise enough to find out what it was the root of the matter, right? Nowadays we have democracy, and a lot of people, they just go in to work for the government for a paycheck, and there are really a lot of people who are not showing too much of the patriotism, caring for what's going on with the community, right? And we have to watch for that also, because we all want to have a job, we all want to have money at home, we all want to have our goodies at home. We want to have our heaters at cold weather, and want to have the air conditioning in a warm weather, in a cold weather, in a hot weather. So let us just work together and put ourselves in the hands of the Lord, so we can move on, deciding which thing it can be the best for everybody's, right? Because it's something very serious, right? And that is that we see people work and worry about, and that we don't have to take it slightly. And even though for adult life, right, let us just pray and praise the Lord that He can come over to our lives and to help us out to choose the best thing. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And let us just have a nice chat some other time. The Lord bless you.